Vamos a empezar con la primera intervención, que va a correr a cargo de Ana María Corral Martín, psicóloga clínica de aquí de León. Si queréis hacer alguna matización más de vuestra experiencia o vuestra trayectoria, la intervención de Ana María va a versar sobre la gestión emocional en los conflictos familiares. Sin más dilación, te paso el micro y empiezas. No sé si ponerlo aquí. Aquí se me escucha. Sí. Buenos días. Me ha parecido interesante la aportación de... Estamos hablando, Arantxa hablaba de los casos que hemos visto de niños heridos en su aspecto emocional por las rupturas de pareja, por los conflictos. La salud mental de los menores depende directamente de la salud mental de los progenitores. Es cierto que en este sentido no nos han educado mucho. Y me ha parecido, como os decía, interesante analizar un poquito desde que se forma la pareja. Yo en este sentido, haciendo un paréntesis, les recomiendo una obra de teatro que es Un sofá, dos cuerpos, donde representan una hora y muy poco todo el proceso de una pareja que empieza maravillosamente y termina fatal. Esto lo vemos a diario, ¿no?, en las consultas. Entonces voy a señalar una serie de aspectos que me parecen importantes. Lo primero que quiero señalar es que cada pareja viene de un grupo familiar distinto. Y el grupo familiar tiene su sistema de comunicación, de valores, de creencias, y cada uno aporta a la nueva pareja todo eso. Como decía mi marido, no te casas con una persona, te casas con toda la familia. Hemos visto en la práctica que muchas veces el conflicto que se establece en la pareja está influenciado por las familias de procedencia. De modo que la experiencia enseña que cuando uno madura debe de utilizar su capacidad crítica de su propio grupo familiar, coger lo que realmente le vale y llevarlo a su nueva estructura familiar. Y a su vez, lógicamente, los niños reciben todo lo que los padres tienen dentro, que es un poco el tema este. Los conflictos en la pareja. Hay muchas razones. Uno que está muy claro es el primero, que es fallan las expectativas. En la pareja, cuando uno se enamora, dice la ciencia, que está en un estado alterado de conciencia. Es decir, la percepción de la realidad está distorsionada. Y además están descubriendo, que creo que es un dato que puede resultarnos curioso, que cuando sentimos las mariposas en el estómago es señal de alerta, cosa que no hacemos caso habitualmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo me he encontrado un poco en la práctica que por los hombres, cuando yo les digo, pero tú de esto veías cosas, sí, veía cosas, pero pensaba que cuando estuviéramos juntos todo iba a cambiar. Aquí nadie cambia, porque el uno está esperando que el otro cambie y viceversa. Nadie ha nacido para cumplir las expectativas de nadie. La gente es como es, somos como somos. Y el amor supone aceptar al otro como es. Y la pareja es una forma de crecimiento, donde la complementariedad no es sinónimo de codependencia. Unos tenemos por educación unas habilidades desarrolladas y el otro sexo las otras. Ni es una guerra, ni es un depender del otro, sino que el que tiene esas habilidades a mí me estimula las mías.
esto tiene garantías de funcionar. Y el otro, por supuesto, no es enemigo. No hay reciprocidad entre dar y recibir, dice Walter Rizzo, un colega experto. Claro, si siempre tira uno el carro de bueyes tiene que estar equilibrado. Hay veces que uno está más, menos fuerte, pero bueno, a veces, puntualmente. Una cosa que no se entiende a veces, sobre todo si has venido de una familia muy piña, que se dice, que educa en la dependencia, es que cada uno necesitamos nuestro espacio de intimidad en la pareja. Hay momentos en que la pareja sobra, entendedme bien, cosas que a mí me aportan y prefiero hacer solo o con gente que comparta eso. Y eso debe ser algo que yo, personalmente, crezco y aporto luego a la pareja. Porque si yo me siento bien, lo que doy a la pareja es bueno. Pero si siempre cede uno a lo que al otro le gusta, ya hay rollo, mal rollo. Lógicamente una visión del mundo compatible. Acordaros lo que yo os decía antes, qué grupo familiar, con qué valores me han educado, qué valores llevo, a dónde quiero ir. O hay un proyecto común, o nos desequilibramos. Y fundamental, el respeto a los derechos humanos del otro, que esto se traduce en los derechos humanos de los hijos, de los que hablaba Arantxa. La familia es un grupo humano, y si aplicáramos los derechos humanos en la familia, tendríamos menos trabajo. El último punto, como veis en pantalla, es el respeto a los derechos del otro. Ante un conflicto, hay varias formas de afrontarlo. Yo he puesto aquí reacciones y unas fichas de dominó. Un conflicto y una reacción influyen todo el resto. Fijaros, quiero hacer una distinción. Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder, actuar. Cuando yo reacciono normalmente en estos temas, es desde el sentirme atacado. Y eso ya es otra historia. Cuando reaccionamos de esa manera, se establecen juegos de poder. Yo gano, yo no sé qué. La instrumentalización de los hijos, que es lo que de esto se trata. Les propongo una reflexión. Cuando utilizamos a un hijo para hacer daño al otro, se supone que es el adversario, ¿realmente me estoy queriendo? ¿Sé lo que es el amor? Para nada. Porque cuando uno aprende a quererse, no hace daño. Y automáticamente la reacción es algo inconsciente, es algo que probablemente he aprendido. Pero hay que darse cuenta de esto. Y luego, una cosa que yo me he encontrado y que he puesto en muchos informes, a veces, en los juzgados estamos acostumbrados a decir hemos ganado. ¿Quién ha ganado? Nos han dado la razón. Hombre, es bueno utilizar, porque a veces la justicia reparte equitativamente tiempos de convivencia, ¿no? Para los hijos. Pero la guardia y custodia nunca es una propiedad. Nadie es una propiedad de nadie. La guardia y custodia supone amor incondicional, respeto, cuidado y proporcionarle al hijo todo eso para que crezca sano. Pero si eso yo no lo tengo como padre o madre, difícilmente lo puedo dar. Lo contrario de la reacción es la toma de conciencia, sin mucha crítica y sin mucho juicio, ni mucho prejuicio. Es decir,
¿qué está pasando? Y responsabilizarme. Porque en una pareja no hay un 30 y un 70, hay 50-50. Y con el tema de los hijos, cuando es conflictivo, tendemos a que el otro tal. Cuidado. Esto cuesta mucho. Pero realmente, para tu salud mental, progenitor o progenitora, que se ve envuelto en un conflicto, es bueno que te des cuenta de tu responsabilidad para llegar a ese conflicto. ¿Qué he hecho yo para esto? Y ahí es donde viene un análisis de cómo ha sido mi vida de pareja, donde he fallado, no pasa nada por fallar. Lo inteligente es aprender del fallo. Por eso el siguiente punto es aprendizaje. No hay fracasos, hay fallos y siempre aprendemos de los fallos. El ser humano aprende por discernimiento o por sufrimiento, decía un profesor. Aceptación de los sentimientos. Vamos a este punto tela. Ante una ruptura, la reacción es ¡buah! Pero puede seguir habiendo amor hacia el otro, aunque me esté machacando. Y esto es muy difícil reconocerlo, porque con lo que te ha hecho, ¿cómo encima sigues queriéndola o queriéndole? Pues sí, a veces sí. ¿Por qué? Porque hay momentos buenos, porque hay nostalgia, porque somos humanos. Y porque ningún sentimiento ha de ser rechazado. Y esto va en contra a veces de la educación que nos han dado. Como somos chicos buenos no podemos sentir esto porque tal, no, somos humanos. Y la emoción es una reacción que se produce y que tiene su propia energía. Y esto es como el agua de un pantano. Aparentemente está tranquila, pero cuidado, el agua puja, sigue pujando, tiene fuerza, quiere salir. Entonces, una manera de conseguir salud mental y solucionar esto es acepto lo que sienta. Si es amor, si es alegría, a lo mejor alegría porque fíjate de la que me he librado. Pues claro que sí. Tristeza, claro que se siente tristeza. Una separación es un duelo. Y lo natural ante una pérdida es sentir tristeza y llorar. Pero si te han dicho que tienes que ser fuerte y no puedes llorar, te estamos bloqueando. Rabia, básicamente. A lo largo, y ya no os digo de una situación conflictiva, a lo largo del día, todos de los que estamos aquí, vivimos situaciones que nos producen rabia. Pero como somos muy educados, pues si siento rabia. Eso sí, y esto hay que educar en esto. Nadie es responsable de lo que me pase. Todos tenemos en nuestra casa el váter fisiológico, ¿no? Donde el cuerpo echa lo que no necesita, porque si se queda con él, enferma. A nivel emocional es igual. Hemos de buscar las maneras de sacar esta rabia, lo que queráis, sin dañar a otro, porque nadie tiene la culpa de esto. Y curiosamente, cuando uno se atreve a afrontar su propia rabia, te das cuenta de una cosa. La rabia se produce porque los demás no se han comportado conmigo como yo creo que tenían que haberlo hecho. Y volvemos otra vez a la expectativa. Cuando te das cuenta de esto, primero sacas la rabia. Luego lo ves,
automáticamente la mente, la inteligencia, cuando ve algo claro, suelta la creencia anterior. Se acaba el tema de la rabia. Y ya no vas con la escopeta cargada ni al juzgado ni a ningún sitio. Miedo. ¿Cuánto nos cuesta a los adultos reconocer que tenemos miedo? Una cosa general que yo me he encontrado en todos estos casos es el miedo a perder al hijo o la hija o los hijos. A ver, hay casos en que efectivamente el miedo es la respuesta emocional lógica. Pues el miedo también se afronta. Contra el miedo es la confianza. ¿Qué puedes hacer cuando realmente hay otro, el cónyuge está utilizando todas estas cosas que vemos en estos casos? Hay una cosa importante y lo he puesto ahí, que es recuperar el poder personal. Si tú sigues luchando contra tu ex y teniendo miedo a perder a tu hijo, estás dando poder al otro. La gente manipuladora siempre se nutre del miedo de los que manipulan. Recuperar tu poder personal ante tu ex y ante tu propio hijo. Porque tenés en cuenta que el niño alienado es una víctima y que ha aprendido mecanismos de manipulación y que los va a utilizar. Y que yo ahí tengo que tener la suficiente conciencia y manejo emocional para decirle también a mi hijo hasta aquí y funcionar de otra manera, darle esa alternativa sana de funcionar emocionalmente. Y sanar heridas, porque queramos que no, todo conflicto emocional nos muestra debilidades interiores, heridas que no nos hace la pareja, sino que nosotros llevamos, y que cuando hay un conflicto eso aparece, porque no se ha solucionado. El toque positivo es parejas que funcionan bien, donde hay deseo, atracción, ganas por el otro, sentir al otro, juegos, fantasía, admiración. Nadie respeta lo que no valora. Si yo no valoro al otro, es difícil que lo respete. De sus cualidades. Sintonía lo fundamental, hacia dónde vamos, qué proyecto tenemos. El humor es una palabra que tiene mucho de amor, sensibilidad, entrega, generosidad, custodia compartida, es un traje medida, depende de los casos. En eso, para demostrar el amor, ser generosos. ¿Qué puedo dar yo lo mejor por mi hijo? Que el otro quiere más tiempo, que no sé qué, yo muchas veces lo he dicho. Me pongo por ahí, por ejemplo. Ahora, estaba en el punto de la sensibilidad, entrega, generosidad. En un proceso de ruptura también hay que ser generoso. Respeto al otro. El otro tiene todos los derechos humanos, la pareja y los hijos. Comunicación. Esto se aprende en la familia. Saber escuchar y saber responder. Fundamental.
honestidad y confianza. La salud mental a nivel emocional tiene mucho de honestidad. Si somos honestos con nosotros mismos, somos con el otro. Y tiene muchísima fuerza interior la honestidad. No hay que luchar. Al final hay una frase que... A ver, ahora, bien, ¿no? Sí. Ahora sí. Es que yo no sé dónde os habéis quedado. No, sí, se oye, ¿Se oía? Bueno, Con un poquito de ruidillo, pero se oía. con un poco de música de fondo. Sí, yo, bueno, para terminar que me he dado cuenta de que no es exactamente la frase, sí. La pérdida tiene una dignidad que la historia no conoce. Es la derrota, la palabra, ¿no? Bueno, ¿por qué elegí esta frase? Porque aunque socialmente, cuando sufres un divorcio conflictivo, fijaros que la justicia, el paradigma jurídico, estamos en una era de cambios de paradigma. El paradigma jurídico es el más conservador, siempre lo ha sido. Va siempre por delante la realidad social a lo jurídico, ¿no? Por eso hay que darle caña, como decía Arantxa. Entonces, muchas veces es verdad, en el lenguaje jurídico decíamos hemos ganado, tal, no sé qué. Eso sobra. Si todo lo que me pasa con mi ex, con mi hijo, con mis hijos, me ha valido, dependiendo cómo lo enfoque, para crecer como persona, para darme cuenta de que soy mucho más valioso independientemente de lo que el otro me haga, de lo que mi hijo intente hacerme. Si eso ha valido la pena, hay una dignidad en todo ese proceso que el que se cree victorioso no conoce. Por eso la elegí. Bueno, me dieron media hora y bueno, son 25. Por mi parte, he terminado. Yo les sugeriría que no crean nada de lo que les he dicho. Es decir, utilicen su capacidad crítica para ver si estas cosas, apuntes que yo he dado, les suenan por dentro y pueden ayudarles a vivir. De eso se trata. No se trata de convencer, sino de exponer. A mí me ha parecido que es importante porque todos estos procesos son muy largos. Y hay una cosa también, que cuando el emocional no funciona, aparece la somatización, es decir, enfermedades físicas. Y en mi experiencia con enfermas oncológicas de cáncer de mama muchos años, les digo que esto es un hecho. Y que a veces un conflicto de divorcio, una enfermedad, si lo enfocamos bien, pues a lo mejor no es tan malo. Sufrir por sufrir es absurdo. Somos seres inteligentes. Cuando viene el sufrimiento vamos a ver qué podemos aprender. Porque es la mejor manera de ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros. Y aplicar la inteligencia en la próxima pareja. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ana María, y por ajustarte también al tiempo. Vamos a tener oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta o observación. Yo he tomado nota de algunas cosas que me han parecido particularmente interesantes. La salud mental de los niños viene marcada
por la salud mental de los progenitores. Analizar la cuestión de la guardia y custodia desde el punto de vista del amor y no de que los hijos son una propiedad. Hacer un ejercicio, decías, de autorresponsabilidad que he hecho yo en la relación de pareja en cuanto a lo que puedo haber fallado, más que siempre sistemáticamente echar las culpas al otro u otra. Hay heridas, decías también, que no nos las hace la pareja, sino que las traíamos de antes. La frase que me ha parecido brillante, que algunos la entenderán especialmente bien: la pérdida tiene una dignidad que la victoria no conoce. Dignidad por encima de todo, dignidad por encima de lo que el otro, la pareja o el hijo, nos hayan hecho o intentado hacer negativo, y que efectivamente no en vano los divorcios también han empezado a celebrarse con fuerza. Pues un divorcio, una enfermedad, a veces lo negativo bien enfocado, efectivamente igual no es tan malo y nos permite crecer. Y lo último que comentabas también, de apliquemos la inteligencia para la próxima pareja, quien tenga ganas de tener una siguiente pareja, que bueno, es cuestión de cicatrizar, pero no, apliquemos la inteligencia, efectivamente. Muchísimas gracias de nuevo, y tenemos margen para si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna duda o alguna pregunta. Yo diría una, ¿cómo encaja el narcisismo en todo eso? Por si no se ha oído, ¿cómo encaja el narcisismo, las relaciones narcisistas, la propiedad del hijo? Para que se oiga. Es una tensión mía. ¿Cómo encaja en todo eso? Sí, la persona... Repite la pregunta para que se escuche. Sí, el caballero preguntaba cómo encaja en todo esto el narcisismo, ¿no? A ver, la persona narcisista es primero yo y los demás a mi servicio, ¿no? Pues es justo las personas de las que no hay que darles tanto poder. Quiero decirte. Son kamikazes, ¿no? Bueno, son gente que ha aprendido, no ha recibido probablemente una educación que le haya puesto límites. Y esto lo veo yo en muchos padres, ¿eh? Un adulto, un padre, tiene que ser egoísta ante el egocentrismo del hijo. Me explico. De pequeños somos egocéntricos por naturaleza, pensamos que los demás están a nuestro servicio, la época narcisista. Pero para educar eso hay que poner límites. A un narcisista lo que va a hacer es intentar involucrarte siempre en el problema en que tú estás, en que tú tal... Al narcisista se le corta diciendo, eso es tu problema. Yo tengo otros. No sé si te da alguna respuesta, es que es un poco difícil. Y si es con... Los niños aprenden, entonces, lo que te estoy diciendo, o sea, ante el egocentrismo infantil, el egoísmo sano, egoísta es la persona que se cuida a sí misma, sabe cuidarse, y por lo tanto sabe cuidar al otro. Egoísta no es un insulto, como tradicionalmente se nos ha hecho. Es un piropo. Entonces, ante el narcisismo, mi valoración, mi egoísmo. No tengo que ir en contra de nadie, porque le doy energía al otro, sino voy a mi favor. En la vida no hay que tirar a nadie, simplemente ir a favor de cada uno. Eso para mí es la clave ante un narcisista. Y otra cosa que se suele hacer es, ante una ruptura emocional, quemamos y gastamos muchísima energía en entender al otro. ¿Por qué me ha hecho esto? Pensamos demasiado en el porqué, en vez de decir, ¿cómo salgo de esto? No tanto por qué. Ahí nos liamos mucho.
Es decir, vale, esta es la situación, ¿cómo salgo yo de esto? Entender al otro es absurdo. Si yo no me entiendo, si no sé dónde están mis puntos débiles, no sé si te vale. Sí, parcialmente. Suele pasar. Pero ya no me creas. Sí. ¿Considera que puede haber una predisposición biológica para considerar un hijo como propio? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, que sí. A ver si te he entendido. Que si hay una predisposición biológica para... Dependiendo del género de la persona, que puede haber una predisposición para considerar un hijo como propio. Es decir, el hijo es libre o lo comparte. No, yo pienso que no. Es más, digo, las últimas investigaciones en genética, hay una genetista de Harvard, una italiana, Immaculada Davito, junto con Daniel Humera, otro italiano biólogo, tiene un libro muy interesante que se llama La biología de la gentileza. Están demostrando, cosa que antes no se podía hablar, de que el aprendizaje de la gentileza, es decir, el tratarme bien, todo este aprendizaje emocional de sanar, de ser una persona tal, influye en los telómeros del ADN, los hace más fuertes y está relacionado con la salud mental. Pero el hecho de tener que el otro sea mi propiedad, yo no lo veo genético. Hasta ahora no sé si alguien lo ha estudiado esto, pero me parece que no va por ahí. No, simplemente es cierto que, bueno, la mujer cuando tiene un parto y tal, hay una revolución hormonal y luego eso tiene que acondicionarse, es verdad. Pero genéticamente no estamos diseñados para eso. Eso es lo que parecen demostrar los últimos estudios. Estamos diseñados para colaborar, no para competir, curiosamente. Entonces, ¿podría ser que la sociedad o la justicia es la que nos predisponga para pensar si lo dice la justicia es por algo que es mi hijo y por eso no lo puedo compartir? Yo creo que... A ver, perdona, si te he entendido bien, que la sociedad nos... La propia educación que recibimos de niños, tanto hombres como mujeres, ¿Sí? y las leyes que hay, sobre todo en este país, quizás sea lo que predisponga a la mujer para considerar el hijo como suyo propio. Quizás, si dices que genéticamente entiendes que no, quizás pudiera ser eso. Digamos que es un factor más. Lógicamente, vivimos en una sociedad y ciertamente las leyes, el sistema jurídico con el que nos hemos manejado, es cierto que han favorecido a la madre, ¿no? Por la creencia cultural ancestral de que las mujeres cuidan mejor al hijo. Y eso es falso, porque parir no garantiza nada. Porque una madre primeriza tiene que aprender los cuidados del bebé como si fuera un padre. Y de hecho se está demostrando en la paternidad compartida. Entonces, genético no va por ahí. Lo mismo que dicen, bueno, la mujer, el instinto biológico. Vamos a ver, si fuera biológico y un instinto, todas las mujeres nos encantaría ser madres. Pero hete aquí que no. Y no pasa nada. No sé si te he contestado. Sí. De todas maneras, la sociedad ahora no está diseñada para hacernos felices, ¿eh? Eso también te lo digo. Bueno, una pincelada más. Hay la cuestión cultural, la cuestión de las leyes. En un país musulmán donde la custodia de los hijos sea sistemáticamente para el varón, para el padre, es igual de aberrante. Entonces yo creo que hay cosas efectivamente que marca el entorno en donde estás. Dicho esto, reiterar mi agradecimiento a Ana María y damos por finalizada la primera intervención y pasamos a la siguiente.